quiero que partamos de una cita en Romanos capítulo 12, el versículo número 1, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 1. Pablo le está diciendo esto a la iglesia que está en Roma. Le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Título de la palabra: cuando me miro al espejo. ¿Cuántos espejos hay en su casa? Piense por un momento. En su habitación, en la sala, en el baño. Si tiene varios baños, ¿cuántos espejos hay? ¿Cuántas veces al día usted se mira al espejo? ¿Quiénes son más esclavos del espejo, los hombres o las mujeres? Me he dado cuenta que a veces más los hombres, algunos hombres son más esclavos del espejo que las mujeres. Mujeres que uno escucha y dice: pastor, así como quedé y chao, me voy. Y me toca esperarlo a él, pastor. Ahora, cuando usted se mira al espejo, independientemente de con cuánta frecuencia lo haga, ¿qué ve usted? ¿Qué piensa usted de lo que ve en el espejo? Entonces, a los hijos de Dios, el reino de las tinieblas no nos ataca tanto con demonios, pero sí nos ataca mucho con mentiras. ¿Con qué? Con mentiras. Usted ve el ataque que Satanás tuvo o le proporcionó a Jesús cuando estaba en el desierto. Sí, fue un ataque a través de mentiras, y Jesús le respondía a cada mentira. Jesús le respondía con una verdad de la palabra. Jesús le decía: escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, la necesidad de usted y yo de leer y conocer más de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, dígale a alguien que está cerca a usted, dígale: si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, dígale: imagínese lo que es capaz de hacer con alguien que no lee la Biblia. ¿Sí? Si a la tercera parte de los ángeles Satanás los arrastró, imagínese lo que Satanás no podrá hacer con alguien que no lee la palabra de Dios. Jesús conocía la palabra, conocía la ley, y por eso ante cada ataque de mentira del diablo, Jesús dijo: escrito está. ¿Qué dijo Jesús? Más fuerte: escrito está. Ahora, Pablo, aquí donde acabamos de leer, le está escribiendo a los cristianos que viven en Roma, pero aquí específicamente le está escribiendo a los cristianos que no son judíos. Los llamaban los gentiles, los cristianos gentiles. Y no sé qué pasó, por X o Y razón, estos cristianos gentiles, no judíos, empezaron como a creerse más que los judíos que no eran cristianos y que los judíos que eran cristianos. Entonces Pablo tiene que aterrizarlos, el apóstol Pablo, y tiene que decirles, no lo vamos a leer, pero se lo resumo. Pablo tiene que decirles: ojo, pilas, porque ustedes fueron adoptados. Le está diciendo a los cristianos que no son judíos: ustedes son como un injerto en un olivo. Ustedes fueron allí insertados. Y como diciendo: los judíos, ojo, siguen siendo el pueblo de Dios. Que estén en la banca es otra cosa, pero llegará el momento donde van a salir al partido de nuevo. Siguen siendo parte del equipo de Dios. Así que no se crean tanto como ustedes piensan que son. Entonces, es donde aparece el versículo 1, donde Pablo le dice a la iglesia, y sobre todo a los cristianos gentiles, les dice: les ruego por las misericordias de Dios. Hay cosas que usted como padre puede ordenar, hay cosas que usted como padre de familia puede pedir, pero hay otras cosas que usted como padre de familia ruega. ¿Sí? Cuando usted le dice a un hijo, no sé si lo ha llegado a decir, a lo mejor son pocas veces, y usted dice: mire, le ruego por Dios. Ese ruego de una autoridad quiere decir que lo que está pidiendo no es cualquier cosa. Es algo muy, muy importante, algo que requiere o que tiene un sentido de urgencia. Entonces Pablo le dice a esos cristianos
que no son judíos, pero que han aceptado a Cristo en su corazón, les dice: presenten su vida diariamente como una ofrenda para Dios. Por eso dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O en otras palabras, háganlo diariamente. Escuche acá, anteriormente en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a presentar una ofrenda, pues tomaba un animal y lo sacrificaba, o los sacerdotes se encargaban de sacrificarlo. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, nosotros somos la ofrenda. Decimos amén. Somos la ofrenda. Cada domingo que usted viene a este lugar, usted delante de Dios, quiero que entendamos esto, nos estamos presentando como una ofrenda delante de Dios, como un sacrificio vivo. ¿Sacrificio qué? Vivo. Anteriormente al animal lo degollaban, lo descuartizaban y lo ponían encima. Ya no se podía bajar, estaba muerto. Pero nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo. Si usted se quiere bajar de ese altar de adoración en cualquier momento, lo puede hacer. Usted puede estar pasando una prueba muy difícil y usted dice: no, yo me cansé ya de ser cristiano, me bajo. ¿Sí? Lo puede hacer, no es lo ideal, porque somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, que debemos hacerlo diariamente. Y también eso implica que debemos hacerlo con entendimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, verso número 2, dice la palabra del Señor. En el verso 1 dice: le ruego que presenten sus cuerpos. Pero en el verso 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, aquí lo tengo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como agradable y perfecta. Ahora, otro ruego que Pablo hace a esa iglesia, y para nosotros también, es que no adquiramos la forma del sistema de este tiempo. No se conformen a este siglo, dice la palabra de Dios, sino transformen su manera de pensar. Otra versión dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Dígale a alguien que está a su lado, dígale eso, dígale: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Escuche esto, la palabra arrepentimiento en la Biblia es la palabra metanoia. Mírenme aquí, por favor. La palabra metanoia significa un cambio de mentalidad. Hay gente que antes hacía parte de pronto de la iglesia tradicional, que cambiaron el escapulario por la Biblia, el agua bendita por el aceite ungido, cambiaron de formas, pero su manera de pensar sigue siendo igual. Respecto al dinero, respecto al perdón, respecto a la política, respecto a la educación, toda su manera de pensar sigue siendo el mismo disco, la misma forma de pensar de antes. Respecto al matrimonio, todo es igual, solo han cambiado de formas. Y Pablo está diciendo: ustedes no van a comprobar que la buena voluntad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, a no ser que ustedes permitan que la palabra cambie su manera de pensar. ¿Aló? ¿Alguien puede contarme a mí y decirme que algo que está probando es dulce? Yo lo estoy viendo, pero no lo estoy comprobando. Así hay muchas personas en los caminos de Dios hoy en día que saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nunca llegan a comprobarlo para ellos mismos. Escuchan testimonios de otras personas que han comprobado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero ellos nunca lo han vivido. ¿Por qué? Porque su manera de pensar sigue siendo la misma. ¿Vamos bien hasta ahí? Verso 3. El apóstol Pablo sigue hablándole a la iglesia y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice la palabra del Señor. Ahora Pablo le está diciendo a sus hermanos de esa iglesia, le está diciendo: no tengan más alto concepto de sí mismos que el que deben tener. Ahora permítame hacerle una pregunta y respóndasela a usted mismo. El concepto que usted tiene de usted mismo, ¿cómo es? ¿Muy bajo? ¿Alto? ¿O más alto del que usted debería tener? Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estas personas. No tengan más altos conceptos de sí que el que deben tener. Recuerde que ellos empezaron como a creerse más que los judíos creyentes. Y Pablo aquí los está aterrizando. Ahora, ¿le importará a Dios la respuesta que usted le dé a esa pregunta? Cuando usted se mira al espejo, ¿cuál es el concepto que usted tiene acerca de usted mismo? El verso 2 habla de no conformarnos a este sistema. Este sistema, por ejemplo, dice: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y Pablo dice: no, no piensen ustedes así. Esa no puede ser su manera de pensar. Porque para el sistema de este mundo, la valía de una persona está basado en lo externo. Por ejemplo, algunos miden su valor por cuánto tienen. ¿Lo ha llegado usted a pensar para usted mismo? Puede ser. Otros miden su valor por lo que hacen, a qué se dedican. No, es que yo trabajo en tal empresa, mire el logo. Otros basan su valor es por lo que saben o cuántos títulos tienen. Entonces, gente que basa su valor en el tener, en el hacer, en el saber. Otros miden su valor por su posición social. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted se imagina a Jesús diciendo eso? Un versículo que Jesús dijera: ¿usted no sabe quién soy yo? No. Entonces, ahora, ¿qué sucede si yo mido mi valor o el concepto que tengo de mí mismo por lo que tengo? Ejemplo, personas que en nuestro caso no nacimos en cuna de oro, pero que en algún momento nuestra valía, nuestro concepto de nosotros mismos se vio afectado porque teníamos poco comparado con otros. Alguien aquí en algún momento se sintió mal, tuvo un bajo concepto de sí mismo porque comparó lo poco que tenía con lo mucho que otros tenían. Ahora, ¿qué pasaría si ese que tiene poco ahora y que se cree menos o que tiene un bajo concepto de sí mismo llega a tener mucho? Grave. Porque la valía de sí mismo la basó en lo que tenía o no tenía. Y a veces nos puede pasar eso en la vida. Escuchaba a alguien y me llamó la atención, a los que somos de la era de la guayaba y nos gustaba ver el Correcaminos, ¿se acuerda? Todos los programas igual. Todos los programas, sí. Todos los programas igual. Pero ¿usted sabía que hubo un programa en el cual el coyote capturó al Correcaminos? Lo capturó. Y ese día yo quedé a la expectativa del momento que tanto había anhelado el coyote. ¿Y sabe qué hace el coyote? Como si dijera: si lo mato acá y me lo como, se acabó el programa. No vuelvo a salir en la televisión. ¿Sí? Entonces el coyote lo dejó ir. Porque para el coyote entendió ahí que lo emocionante no era el capturarlo, sino el proceso de perseguirlo. ¿Aló? Y a veces nos puede pasar a nosotros, escucha acá, que pensamos que seremos felices o llegaremos a valer lo que pensamos que debemos valer en el momento que capturemos al Correcamino y no disfrutamos los procesos. Ahora, ¿qué sucede si yo baso mi valor por lo que hago? Pudiera pasar un accidente y donde aquella habilidad que yo tenía para hacer lo que hacía, la pierdo. Entonces ya no valgo. ¿O qué sucede si mido mi valor por lo que sé?
Albert Einstein decía, todos somos ignorantes, solo que algunos son ignorantes en un área y otros son ignorantes en otra área, pero todos somos ignorantes. Hay cosas que usted sabe que yo desconozco completamente. Entonces no puedo basar mi valor en lo que yo sé. Siempre habrá alguien que sabrá más que yo. ¿Decimos amén? ¿O qué sucederá? Escuche, si yo baso mi valor en mi posición social. ¿Alguien aquí ha visto la película titulada Las locuras de Dick y Jane? Una pareja que tenía un estatus social tremendo, pero que de un momento a otro lo pierden todo. Y muestran las peripecias que trataron de hacer o que hicieron para tratar de sostener su estatus delante de la gente. Ahora, ¿qué pasará entonces con mi valor si de un momento a otro caigo en una quiebra económica? ¿Qué pasaría entonces con mi valor? Cuando me miro al espejo, entonces, ¿qué pensaría de mí mismo? Quizás Satanás me susurrará al oído y me dirá que soy un fracasado. Eres un fracasado. Eres un fracaso total. Y tú verás si te crees esa mentira o no. ¿Aló? Entonces, ¿en qué base debe estar fijada mi identidad o mi valor? Lo primero, nuestra base o la base de nuestro valor, de nuestra identidad, primero debe estar basada en el hecho de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dígalo para usted mismo con seguridad. Diga, yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que el cristianismo nunca será compatible con el socialismo ni con el comunismo. Porque el socialismo y el comunismo surgen de ideas como que los hombres o los seres humanos somos animales altamente evolucionados. Ya de ahí partimos mal. No somos animales altamente evolucionados. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Le da un aplauso fuerte a Dios por eso. Qué detallazo de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí partamos, que es nuestra base y nuestra identidad. Fui hecho a imagen y todos los seres humanos. Lo segundo en lo cual debe estar basado nuestra identidad es que nosotros, quienes hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como el Señor y Salvador, no solamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que somos sus hijos. ¿Somos qué? Sus hijos. Y cuando usted le preguntan, ¿y usted quién es? No, yo soy ingeniero. Bueno, sí, está bien, pero hay un título superior, muchísimo más superior. Somos hijos de Dios. ¿No le parece maravilloso eso? Y que en cualquier momento, a cualquier hora, puedo interrumpir, digámoslo de esa manera, a papá Dios para abrirle mi corazón y decirle: aquí estoy. Y Él me va a atender a cualquier hora. Decíamos hace 8 días, ¿no le parece maravilloso que papá Dios tenga enumerados los cabellos de nuestra cabeza? Él es maravilloso. Somos sus hijos. La Biblia dice en San Juan 1:12 que a los que creen en Él les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Así es. ¿Y en qué más debe estar basada nuestra identidad, nuestro valor? En la medida de fe que Dios puso en nosotros. En el versículo número 3, sí. En el versículo número 3, si me lo vuelves a regalar, Yasley, por favor. Dice el apóstol Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y esa palabra cordura viene de cordel, una medida. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada
uno. ¿Sabe algo usted? Que Dios a usted y a mí nos dio una medida de fe, que no es el límite, pero sí es la base. Puedo crecer en fe. ¿Aló? Cuando usted llegó a Cristo, a usted le fue dada una medida de fe. Entonces, mi valor está basado: soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Segundo, soy su hijo porque le entregué mi vida a Jesús. Y tercero, me fue dada una medida de fe. ¿Y para qué todo esto? ¿Qué propósito tiene todo esto? Verso 4, y aquí es donde quiero enfatizar. Verso 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por favor, diga conmigo, diga función. Otra vez, función. Escuche, el hecho de que yo me vea a la manera de Dios tiene un propósito. El hecho de que yo sepa que soy hecho a imagen y semejanza, que soy su hijo, que me fue dado una medida de fe, tiene un propósito, y es cumplir con una función que Dios me ha puesto, con un propósito. Dicho de otra manera, escuche esto: si no tengo un concepto alto de mí mismo, eso va a alterar el desempeño de mis funciones. Pablo le está diciendo a esta gente: ustedes deben tener un concepto alto de ustedes mismos, pero no más alto del que deberían tener. El concepto que usted debe tener de usted mismo, basado en estos tres aspectos que le enseñé ahorita, es que usted, respecto a usted mismo, perdóneme la redundancia, debe tener un concepto como alto. No más alto del que debería tener, pero tampoco bajo. ¿Aló? Cuando usted se acerque a orar a Dios, acérquese como hijo, si lo es. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, escuche esto: si yo no tengo un alto concepto de mí mismo, eso va a alterar el desempeño de mis funciones. Se lo digo de otra manera: si no me veo a mí mismo como Dios me ve, no voy a funcionar como Dios quiere que yo funcione. Puede ser que una mujer no se vea como Dios la ve. ¿Va a afectar eso sus funciones como esposa? Sí. Como mamá, sí. Si un hombre no se ve como Dios lo ve, ¿va a afectar eso sus funciones como esposo, como padre? Sí. La Biblia habla, por ejemplo, de un Moisés cuando Dios lo llamó para una tremenda misión, y era mirar al faraón a la cara y decirle de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. Pero ¿cómo era el concepto que Moisés tenía de él mismo en ese momento? Muy bajo, muy bajo. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, el verso 10, en la versión TLA. Dice: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Algo pasó en Moisés. Pareciera que Moisés sufría de tartamudez, ¿sí? Y sufrió bullying desde pequeño, según ese versículo. Entonces, cuando Dios lo llama y le dice: vas a ir a hablar al faraón, Moisés dice: no, hablar. Lo que menos quiero es hablar. En lo que menos soy ducho es en hablar. Póngame aquí a apacentar las ovejas de mi suegro, eso sí lo sé hacer bien, pero ponerme a hablar. Entonces, mire acá, el bajo concepto que Moisés tenía de él mismo afectó sus funciones o su funcionamiento respecto a la misión que Dios le daba. Y le puso varias excusas, 5 excusas le puso Moisés a Dios, y hasta que le sacó la piedra a Dios, que para sacar la piedra a Dios no es tan fácil. De la Biblia dice que llegó el momento donde la 5ª excusa Dios se enojó y le dijo: no, hermano, usted sí la pata, ¿sí? Y dijo: bueno, que vaya su hermano Aarón con usted, pero a quien llamé fue a usted. ¿Aló?
Porque Moisés, ojo a esto, fijaba su valor en el hacer. Otro ejemplo, Gedeón. Dios se le aparece a un joven, a un chico se le aparece llamado Gedeón. Y le dice: Gedeón, eres un varón esforzado y valiente. Te escojo a ti, Gedeón, para que libertes a mi pueblo del yugo de los amonitas. ¿Cuál fue la respuesta? Jueces capítulo 6, verso 14 y 15. Mire lo que le dice Dios a Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tremenda pregunta que que Dios le hace a Gedeón. ¿No te envío yo? Pero mire la respuesta de él. Entonces le respondió. Lean conmigo fuerte la respuesta que le dio. 1, 2, 3. Otra vez, ¿cuál fue la primera palabra? ¿Alguna vez Dios a usted lo ha puesto a hacer algo que aparentemente va más allá de su capacidad? Y su respuesta es la misma que Gedeón: ay no, escoja otro. A veces pasa en las escuelas, yo le digo a las personas: usted dirija la oración. Les va a tocar exponer esta semana. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, el valor de Gedeón, él lo fijaba en lo que tenía. Y aquí tenía poco, porque dice: mi familia es pobre. David también fijó en un momento su valor en lo que tenía. Un día hizo un censo militar: ¿cuántos guerreros tengo en mi reino? Grave. Le fue mal, porque empezó a fijar su valor en cuántos ejércitos tenía. ¿Cuánto ejército tenía? ¿Aló? No esté mal que usted cuente la plata que usted tiene en su casa, pero no fije su valor en esos papeles. ¿Aló? Salomón fijó en un momento su valor en el saber. Y Salomón resume diciendo: oiga, qué bobada. Eclesiastés capítulo 12, el verso 12, dice Salomón: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. Y termina diciendo: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Porque Salomón quiso basar su valor en el conocimiento. ¿Se acuerdan de los caquitos? ¿Si era así? Que se decían en el otro: oye, Lucas, ¿sabía que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Los chifladitos, gracias. Los chifladitos. Y que había una parte donde se repetía y le decía: oye, Lucas, dígame licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. No hay de queso, no más de papa. Los jóvenes no saben lo que estamos hablando. Ok. Pero escuche, ese dígame licenciado. No podemos fijar nuestro valor en lo que sabemos. Sansón, por ejemplo, quiso fijar su valor en su apariencia. ¿No era así? Así era. Sansón fijaba su valor en su apariencia y en su capacidad, en su fuerza. Usted no puede fijar su valor en cuántos likes tenga por la imagen que acabaste de postear en redes sociales. A veces los chicos, chicas, y no solo chicos y chicas, sino ya personas adultas, nos podemos llegar a frustrar porque no tenemos el número de likes que queríamos por la imagen que posteamos en redes sociales. Saúl quiso, por ejemplo, fijar su valor en la aprobación de la gente, porque hay gente así que fija su valor en la aprobación de la gente. ¿Cuántos likes? ¿A cuántos les caigo bien? No, Saúl sufrió mucho por eso. Escucha acá. Pero hay otro caso que es el del apóstol Pablo. Así como hay personas, escucha acá, que pueden tener su lucha continua y constante, porque cuando se miran al espejo no tienen un alto concepto de sí mismos, sino muy bajo. Pueden haber personas que cuando se miran al espejo, su lucha, escucha acá, no es por sentirse de un valor bajo, sino todo lo contrario.
más alto valor que el que deberían tener. El apóstol Pablo sufría con eso. Y usted lo ve en 2 Corintios capítulo 12, el verso 7, donde el apóstol Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿cómo? Desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobre manera. Pablo era don Pablo. Pablo tenía muchos ases bajo la manga. Pablo, el contexto es que Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo: señores, si otros chicanean de lo que han hecho, de lo que saben, pues yo más. Tanto que Pablo saca un as bajo la manga y dice: yo fui al tercer cielo. Y no lo dice en primera persona, sino que lo dice en tercera persona. Pablo dice: yo conocí a alguien, no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue hasta el tercer cielo y se le permitió ver cosas tremendas y escuchar cosas tremendas, dice Pablo. O sea, Pablo era tremendo. Y Pablo reconoce que Dios le puso un polo a tierra. Los teólogos no se han puesto de acuerdo qué es o qué pudo haber sido hecho, algo en su salud, no sé qué pudo haber sido hecho, pero Pablo dice: es un polo a tierra. Cada vez que me miro al espejo, ¡pah!, siento ese polo a tierra, porque Dios sabe. Perdóname, Pablo, si lo que estoy diciendo de usted no es lo correcto, ¿sí? Porque Dios sabe que mi tendencia o mi lucha es tener un más alto concepto de mí mismo que el que debo tener. Y Dios sabe que eso puede afectar mi funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo a estos hermanos ahí en Romanos, le está diciendo: señores, somos un cuerpo. En otras palabras, no somos independientes, somos interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es que nunca los dones del Espíritu Santo van a estar todos en una persona. El único que lo pudo hacer fue Jesús. Lo que quiere decir es que nos necesitamos los unos. En el versículo 5, si está ahí, Jazz, por favor, Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Los dones que Dios nos da no son premios, no son recompensas. Los dones que Dios nos da son regalos. Míreme acá, dicho de otra manera, esas habilidades que usted tiene, esos talentos naturales, fueron regalos que Dios le dio a usted. El verso 6 dice, capítulo 12, el verso 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la que gracia, regalo que nos es dada. Y aquí empieza a hablar de los dones. Si usted tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y de ahí para abajo va a seguir hablando de los dones. Así que permítame ir cerrando con esto. Con base en el concepto que usted tenga de usted mismo, así será su funcionalidad en el reino de Dios. ¿Usted ha visto gente que es demasiado delicada? Deberían protagonizar una película que se titulara Los Intocables. Y la pregunta es: ¿tienen un concepto demasiado bajo de sí mismos o demasiado alto? O puede ser cualquiera de las dos, ¿no? ¿Va a afectar la funcionalidad de esa persona en su diario vivir? Claro. Entonces, ¿en dónde Jesús basaba su identidad? En que él sabía que era hijo de Dios. Cuando salió de las aguas, se escuchó la voz del Padre que dijo: tú eres. Le dijo a Jesús esa escena maravillosa: tú eres mi hijo amado. Y no solo eso, tú haces complacer mi corazón. Hola. Usted puede tener un hijo caspa, pero usted lo ama. Tú eres mi hijo amado, pero no le diga más. Pero hay hijos de hijos. Y el Padre le dijo a Jesús:
no solo tú eres mi hijo amado, sino que tú sabes complacer mi corazón. Ahí estaba fundamentada la identidad y el valor de Jesús. Entonces Satanás, posterior al bautismo, lo tienta en el desierto y le dice: tú eres lo que haces. Y esto que voy a decir a continuación lo tomo, que lo escuché del pastor Eduardo Cañas, y me impactó eso. Satanás le dijo a Jesús: tú eres lo que haces. Tentación, mentira. ¿Por qué? Porque le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se lo sacó del camino y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Dicho de otra manera, yo no soy lo que hago. Y después Satanás me puso otra mentira y le dice: tú eres lo que otros dicen de ti. Porque le dijo: tírate del pináculo del templo y vas a ver lo que la gente va a decir de ti cuando los ángeles te cojan en el aire y te atrapen y no te dejen caer. Y Jesús como que dijera: yo no soy lo que otros dicen de mí. Yo soy lo que el Padre dice que yo soy. Dicen amén. Y la tercera mentira, del diablo para Jesús es: tú eres lo que tienes. Porque le dijo, le mostró la gloria de los reinos del mundo en ese momento y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas un segundo, un minutico solamente y me adoras. Y al tener tú esto, serás lo que tienes. Y Jesús lo saca del camino. Y como quien dice: yo no soy por lo que tengo, o no valgo por lo que tengo. ¿Tenía clara Jesús su identidad? Míreme, como tenía clara su identidad, eso hizo que el funcionamiento de Jesús. Por eso con mi esposa y yo nos aterramos cuando vemos personas, y discúlpeme que lo diga de esta manera, sobre todo mujeres que no se ven como Dios las ve. Y eso afecta a su matrimonio. Hombres que nunca tuvieron una identidad clara y eso afecta a su matrimonio. Personas extremadamente celosas. ¿Y de dónde partió esas inseguridades? ¿Por qué? Y mire, le muestro la señal de que Jesús sabía de quién venía y para dónde iba. Quiero que cerremos leyendo esto. San Juan capítulo 13, el versículo número 1. Póngase de pie por favor y lea conmigo estos versículos. Es tan amable. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había ¿qué? Llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto fue la noche en que Jesús iba a ser entregado, en la última cena. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Pregunto y usted responde: ¿qué sabía Jesús? En las manos. ¿Y qué más sabía? Que había salido de Dios. ¿Y qué más sabía? Que a Dios iba. Yo sé para dónde, yo sé de dónde vengo. Identidad clara de Jesús, verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Por qué lo hizo? Sabía quién era. Jesús hubiera podido decir: uy, no, ¿qué tal? Judas, por andar por allá en otros business, se le olvidó contratar quien lavara los pies. ¿Sí? Y eso a mí no me compete. Yo no lo voy a hacer. En este tiempo lavar los pies de alguien es más fácil que hace tiempo, que en ese tiempo no era calzado cerrado, no habían calles pavimentadas.
Hola. Y Jesús lo hizo. Entonces, como sabía quién era, eso no afectó la funcionalidad de Jesús en esta tierra. Esta palabra no está tratando de exaltar al ser humano, sino de que el ser humano se vea como Dios lo ve.